Buenos días, Ahí estamos. bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar presentes hoy también, tempranito, para, bueno, seguir con estas jornadas que estamos muy contentos. Ayer salió todo muy hermoso y confiamos que hoy también. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Ahora nos va a acompañar Ada con su ponencia, que les estábamos compartiendo ahí acerca de qué se trata. Y bueno, nada, gracias. Cuando quieras, Adi. Bueno, buen día para ustedes, acá buenas tardes. Todos les damos la bienvenida nuevamente para abrir la última jornada del Congreso, así que como decían los chicos, felices de recibirles y de que nos acompañen. Y bueno, les cuento un poco como que vamos a trabajar en esta primer ponencia. El nombre que lleva es La cicatriz de Ulises y vamos a trabajar justamente una escena de la Odisea, donde Ulises, Odiseo, logra retornar a Ítaca por fin, después de tanto tiempo y de tantas peripecias, y es reconocido por su nodriza a causa de una cicatriz que él tiene en la pierna, ¿no? Él regresa muy transformado a Ítaca, ¿no? De hecho, regresa vestido de mendigo, nadie lo reconocía. Las artes de Atenea también un poco lo adornan para que no lo reconozcan. Él quiere ver un poco en qué está Ítaca en su ausencia, y lo que hace que lo reconozcan es justamente una cicatriz, ¿no? Como si esto fuese realmente una seña de identidad, ¿no? Y quien reconoce esta marca que él lleva en la pierna es su nodriza, que es un personaje muy primario, ¿no? En la vida, si lo empezamos a mirar desde una perspectiva más simbólica. Entonces, bueno, esto nos va a llevar a navegar un poco a través de distintas cosas. Por empezar, reconocer que el que empuña, digamos, un poco la imagen de la cicatriz de Ulises y me termina como llegando a través de él la idea de trabajar esto es Auerbach, que es, digamos, un teórico de la literatura también, ¿no? Que tiene un libro que se llama Mímesis, y dentro de Mímesis tiene un ensayo sobre la cicatriz de Ulises. Vamos a ver algunas cositas que él trabaja, porque en realidad él trabaja la gran diferencia que hay entre cómo Homero, ¿no?, despliega este proceso de reconocimiento que se hace de la cicatriz de Ulises, cómo despliega a nivel de las operaciones de escritura esto, y las diferencias que hay, por ejemplo, con el tratamiento que otros textos hacen de este tipo de procesos, como es, por ejemplo, la diferencia que hay con los textos bíblicos, ¿no? Entonces toma dos textos antiguos y compara un poco los procedimientos de escritura. Y bueno, uno de los que toma es claramente el momento del reconocimiento de la anagnórisis, así se llama en griego, el proceso de anagnórisis de la cicatriz de Ulises, ¿no? Y todo lo que eso destapa. Así que bueno, vamos a navegar un poquito por lo que dice este autor para después pasar a trabajar directamente un enlace con un concepto de Hillman, que es como un poco el gran protagonista tal vez de este congreso, que es el concepto de patologización. Hablamos un poco ayer, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la apertura, de que Hillman empuña esta idea de hacer alma, del alma como algo que se hace, no como algo que esté dado, no como algo que sea esencialista, sustancialista, que le pertenezca al individuo, sino como algo que se hace y que se crea a sí mismo constantemente, y que en todo caso el humano, la psique, pueden llegar a ser vasijas de ese proceso en determinados momentos. Y hablamos también de que Hillman en este libro, Reimaginar la psicología, trabaja 4 procesos que acompañan este hacer alma. El primero es personificar, el segundo es patologizar, el tercero es transparentar o psicologizar, y el cuarto es deshumanizar. Estos procesos son largos, difíciles de abordar, generan mucho debate en términos generales, así que eso va a quedar claramente para el espacio de la formación, que va a ser donde lo vamos a desplegar con todo su esplendor, o con todo el esplendor que al menos nosotras podamos. Pero hoy vamos a trabajar un poquito de este segundo proceso del que él habla, que desde mi punto de vista no son cronológicos los procesos ni lineales, se pueden estar dando estos 4 procesos al unísono, ¿no? De hecho, se están dando al unísono todo el tiempo. Uno está psicologizando y también está patologizando y también está personificando y también se está deshumanizando, pero vamos a poner un poco el foco en patologizar,
que tiene que ver básicamente con un rescate o un alegato de la patología en el humano, ¿no? Nuestras cicatrices, nuestras heridas, por eso la imagen de la cicatriz de Ulises, son parte de nuestra identidad, ¿no? Todo lo que hablábamos ayer de esta idea de que Hillman se pelea con esta psicología positiva que busca deshacer, ¿no? Diluir, desarmar, alejar del humano su propio patos, su propio sufrimiento, ¿no? Su propia manera particular de sufrir. Hillman lo que va a decir es que no, que eso forma parte de nosotros y que no podemos apartarlo de nosotros, que al contrario, tenemos que entrar en esa narrativa, tenemos que entrar en esa herida, tenemos que entrar en ese dolor, porque entrando en ese dolor es donde también podemos hacer alma con eso, no solamente sufrirlo, sino que eso se convierte en un hecho psíquico que por lo menos para nosotros pueda ser medianamente significativo, ¿no? Con todas las discusiones que podríamos tener también alrededor del sentido, de lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido, ¿no? Porque esa también es otra discusión con Hillman, pero en principio sí esta idea de que mi forma de patologizar, la manera en la cual el sufrimiento acontece en mí, mi patos particular, es una seña de identidad, es parte de mí, no puedo sacármelo, ¿no? En todo caso puedo profundizar en eso, puedo ahondar en eso, puedo hacer alma con eso, pero puedo tratar de preguntarme qué pide eso, qué servicio pide eso de mi parte, pero no puedo sacártelo, ¿no? Entonces, vamos a estar como alegorizando un poco con esta cuestión de la cicatriz de Ulises a partir de esto, ¿no? Una herida que él vive de joven, de chico de hecho, que lo deja marcado para siempre y que termina desencadenando sobre el final de la obra un gran proceso de anagnórisis, de reconocimiento, ¿no? Un gran proceso de toma de conciencia. Entonces vamos a estar trabajando un poco con esta idea. Les voy a compartir pantalla, después vamos a tener un ratito para... Quedó tu micrófono cerrado, Yada. Ahí va, ahí se escucha. Ahí Ahora está, se sí, me había ahí tildado, estamos. no podía desmutear. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces vamos a ir a lo que dice Auerbach, ¿sí? En Mímesis. Él va a decir, los lectores de la Odisea recordarán ese emocionante y bien preparada escena del canto 19, en el cual la anciana ama de llaves, Euriclea, reconoce a Ulises, de quien había sido nodriza, por la cicatriz en el muslo. El forastero se ha granjeado la benevolencia de Penélope, o sea, él entra a Ítaca y nadie lo reconoce, ¿no? Ni su mujer lo reconoce, ¿no? Entra realmente en un estado, además de que entra disfrazado, entra vestido de mendigo, ¿no? Entra con sus pompas de rey, entra también acompañado un poco de las artes de Atenea, ¿no? Ni Penélope lo reconoce, pero se gana los favores de Penélope y Penélope le ordena, ¿no? A Euriclea que le lave los pies. Primer deber de hospitalidad hacia los fatigados caminantes en las historias antiguas. La hospitalidad era un gran valor para los griegos, ¿no? Entonces, claramente nunca sabían cuándo un dios podía aparecer justamente vestido de mendigo, y entonces la hospitalidad siempre era un gran valor para la Grecia antigua. Euriclea se dispone a traer el agua y mezclarla caliente con la fría mientras habla con tristeza del señor ausente, o sea, le habla a este mendicante bueno, de la ausencia de Odiseo, de Ulises durante tanto tiempo, con tristeza sin saber que le está lavando los pies a a su propio rey, ¿no? Que muy bien pudiera tener la misma edad de este huésped y que quizás se encuentre ahora como este vagando, quién sabe por dónde, como un expatriado, y entonces se da cuenta del asombroso parecido entre ambos, ¿no? Que empieza el proceso de anagnórisis, ¿no? Empieza de a poquito el proceso de reconocimiento. Pueden ser muy parecidos al mismo tiempo que Ulises se acuerda de su cicatriz y se retira aparte en la oscuridad, ¿no? A fin de no ser reconocido, al menos por Penélope, que andaba por ahí. Apenas la anciana toca la cicatriz, deja caer con alegre sobresalto el pie en la jofaina, el agua se derrama y ella quiere prorrumpir en exclamaciones de júbilo, pero con Sala María y amenazas Ulises la retiene
la sujeta e inmoviliza. Penélope, oportunamente distraída por Atenea, no ha notado nada, ¿no? Entonces, fíjense qué potente este momento en el cual a partir de una cicatriz se reconoce y se reconstruye toda una identidad, ¿no? Se reconoce y se genera este proceso tan profundo que es la anagnórisis, ¿no? Así lo llaman los griegos, este proceso de reconocimiento que es propio además de casi toda la literatura griega y de casi toda la literatura, ¿no? O sea, lo que asistimos en el despliegue de un personaje es en un libro, en un texto en general, es al proceso de reconocimiento, de profundización de conciencia, de anagnórisis que puede hacer ese personaje. Hay personajes que se mantienen fijos, que no generan una anagnórisis, que no reconfiguran el campo psíquico, y hay otros que sí, ¿no? Entonces, muchas veces vemos esto, ¿no? Acá hay una gran reconfiguración del campo de la conciencia, donde además, a partir de este momento en el cual la nodriza reconoce la cicatriz de Ulises, se va a dar una gran digresión dentro del texto homérico, porque va a empezar Ulises, Odiseo, a recordar cuándo fue que se hizo esa herida, va a recordar a sus abuelos, va a recordar a sus padres, va a recordar a la nodriza, va a recordar toda una etapa de su vida, va a abrirse un gran campo de conciencia y de recuerdo que le va a permitir terminar de armar la escena, ¿no? Entonces va a decir Auerbach, al reproducir la acción he omitido a propósito una serie completa de versos que la interrumpen a la mitad. Son más de 70, mientras que la acción propiamente dicha consta de unos 40 antes y otros 40 después de la interrupción. Durante esta, que ocurre en el preciso momento en el que el ama reconoce la cicatriz, o sea, en el instante justo de la crisis, se nos describe el origen de la herida, un accidente en los tiempos juveniles de Ulises durante una cacería de jabalíes celebrada con motivo de la visita de su abuelo Autólico. Esto da ocasión de instruir al lector sobre Autólico, su morada, el parentesco, el carácter, y de una manera tan deliciosa como puntual sobre lo que hizo al nacer su nieto, después la visita del adolescente Ulises, la salutación, el banquete. Se hace una digresión enorme dentro del texto como operación de escritura que permite toda esta cuestión. Entonces Ulises es herido por este jabalí, se le venda la herida, se cura, después regresa a Ítaca, la solícita inquisitoria de los padres que reciben a este niño herido, todo vuelve a relatarse por Homero con un perfecto modelado de las cosas, una conexión en las frases que no deja nada oscuro e inadvertido, después de lo cual el narrador nos retrotrae al aposento de Penélope y relata cómo Euriclea, que antes de la interrupción ya había reconocido la herida, deja ahora caer espantada el pie levantado de Ulises en la jofaina, ¿no? O sea, acontece la anagnórisis, el reconocimiento de este rey por su cicatriz, aparece en el texto toda esta digresión que nos cuenta de dónde viene esta cicatriz, qué pasó, nos remonta de la cicatriz a la herida, hace todo este proceso el texto, y después vuelve al momento presente, sin dejar prácticamente nada en la oscuridad. Digamos, a Auerbach, como teórico de la literatura, lo que le interesa es la operación de escritura de Homero, que es diferente de otras operaciones de escritura, como por ejemplo, les decía, encontramos en el texto bíblico, por ejemplo, con Abraham, cuando tiene que matar a su hijo por orden de Dios, o a sacrificarlo, digamos, cosa que después no ocurre, pero en principio él piensa que sí, en donde está todo mucho más velado, dice Auerbach, ¿no? El texto bíblico deja como una niebla mucho más grande, el texto homérico no genera niebla, ¿no? Es muy preciso en sus descripciones. Pero a nosotros lo que nos interesa no es tanto eso, sino este proceso de anagnórisis que se produce y que permite conectar a la cicatriz con la herida, ¿no? Y todo el trabajo que se va a hacer también a partir del concepto de patologización en Hillman, en donde vamos a poder también reunir de alguna manera la herida con la cicatriz, o a veces la herida que no llega a ser cicatriz, que está todo el tiempo abierta, ¿no? O a veces la cicatriz que no hemos reconocido como herida. Vieron que muchas veces nos pasa que tenemos marcas que en un proceso de anagnórisis, que se produce mucho en las terapias de autorreconocimiento, nos damos cuenta que ciertas marcas que teníamos no las habíamos reconocido como un dolor verdaderamente sentido, como una herida, las teníamos ahí naturalizadas como parte del paisaje, ¿no? Entonces muchas veces pasa que la herida no cicatriza y está abierta, pero muchas veces pasa que la cicatriz no está en conexión con la herida, es decir, que tenemos la marca, pero no hemos sido capaces de reconstruir, como sí ocurre en el texto homérico, todo lo que pasó para que esa cicatriz
acontezca, ¿no? ¿Qué herida es la que le da sentido a esa cicatriz y qué pide esa cicatriz como marca de discontinuidad dentro de nuestro paisaje? Puede ser, acá es una herida física, ¿no? Pero podemos tomarla claramente a nivel simbólico como una herida psíquica, ¿no? Esas marcas que generan una discontinuidad en el paisaje psíquico o en el paisaje físico y que claramente remiten a un proceso vivido del cual muchas veces ni fuimos conscientes, ¿no? El proceso de anagnórisis nos permite hacernos conscientes de eso que ocurrió, permite que acontezca, podríamos decir, aprovechando un poco el texto homérico, que ocurra esa digresión, ese paréntesis en el tiempo, que habilita el recuerdo, que habilita la recapitulación y que habilita la patologización, podríamos decir desde Hillman, el reconocimiento de mi patos, el reconocimiento de mi sufrimiento, hacer alma con eso que ocurrió y que esa narración, ese relato, caiga dentro de la ánfora psíquica y empiece a trabajarse, ¿no? Empiece a reconocerse. Sería como vieron que hablábamos de este proceso del epístrofe, ¿no? De cuando el psiquismo le devuelve a los dioses los acontecimientos, este movimiento de inversión, ¿no? Bueno, de alguna manera esta anagnórosis es un movimiento de inversión también, ¿no? Es un movimiento en donde el pensamiento vuelve a casa, va a decir Hillman, ¿no? Retorna sobre sí una conciencia que ahora puede mirarse, puedo mirar la cicatriz y puedo hacer esta digresión y puedo reconocer la herida y esto queda unido de alguna forma, esto que estaba separado puede empezar a quedar unido. Entonces, lo que vamos a decir es que la anagnórisis es un término griego que implica este acto de reconocimiento y dentro de la literatura se concibe como una figura retórica, ¿no? La pensamos como una figura retórica en la literatura que nos muestra ese acto de toma de conciencia de los personajes durante la obra. Que les digo, hay personajes que no toman conciencia durante toda la obra de nada, se mantienen planos, quietos. Hay personajes que aunque no son protagonistas tienen enormes tomas de conciencia, ¿no? A veces es una toma de conciencia conjunta desde el punto de vista junguiano, donde, por ejemplo, consideramos que existe también esta mirada donde todos los personajes de la obra son representaciones intrapsíquicas, ¿no? Entonces la nodriza no está separada de Ulises, ¿no? La nodriza es un aspecto de Ulises, es una parte muy primaria de Ulises, que remite como a sus tiempos más inaugurales, ¿no? Justamente quien lo amamantó, a lo más iniciático, al plano más materno, y desde ahí es de donde se toma conciencia. Este rey que está retornando, ya no como un rey, sino completamente transformado, habiendo vivido realmente su odisea, habiendo naufragado en la isla de Circe con Calipso, habiendo enfrentado a las sirenas, a Escila y Caribdis, habiendo pasado tantas peripecias, habiendo tenido que transformarse tanto, habiendo recibido tantas heridas y tantas cicatrices, ya no es el mismo y se tiene que reconocer también a sí mismo en este nuevo ingreso a Ítaca. Tiene que saber quién es, el pensamiento tiene que retornar también a su propia casa y no solo Ulises tiene que retornar a Ítaca, sino que el pensamiento tiene que retornar a Ítaca y hacerse consciente de sí, reconocerse en esa instancia, en ese momento de la verdad. Y la nodriza es quien le facilita ese reconocimiento y ese reconocimiento se da a través de una cicatriz. Y esta quiero que sea la imagen que se quede, ¿no? Si no hubiese estado esa cicatriz, está bien, podríamos haber dicho que se podrían haber echado manos de un montón de otros elementos para producir la anagnórisis, ¿no? Pero fíjense cómo acá en la maestría de la obra, en la maestría de Homero, en la maestría de la Odisea, está esta idea de que este profundo proceso de reactualización, de retorno del pensamiento a casa, de anagnórisis, se da a través de una cicatriz, ¿no? Y que ese proceso de reconocer la cicatriz reconduce a la herida y se da toda esta digresión que habilita el recuerdo, habilita la memoria, habilita el reconocimiento de sí, habilita justamente este rey que retorna desenraizado, exiliado, completamente perdido porque se perdió, retorna a través de ese proceso de anagnórisis a su infancia, a su abuelo, a su linaje, a sus padres, a su historia, ¿no? Fíjense qué importante es lo que habilita esto que permite la cicatriz, ¿no? Este proceso que se abre a través de la cicatriz.
Según la definición de Aristóteles, encontramos también la definición de anagnórisis en Aristóteles, ya en la Poética, que es un texto clásico que marca, casi prácticamente es determinante para la historia de la literatura, ¿no? El reconocimiento es el cambio desde la ignorancia al conocimiento. Hablábamos también de este proceso de hacer alma que tiene que ver con que los acontecimientos se conviertan en experiencias psíquicas, ¿no? Yo creo que la anagnórisis es una figura dentro de ese hacer alma también, ¿no? Es un reconocimiento que permite que algo cambie en la percepción del hecho, en la manera en la cual afronto el hecho, miro el hecho, ¿no? Esta anagnórisis puede producirse, decía Aristóteles, con relación a los objetos, a las acciones, a las personas. Puede ser uno mismo el objeto de esa anagnórisis, ¿no? Puede haber un reconocimiento mutuo dentro de la amistad, la hostilidad. Por ejemplo, hay una escena, ¿no? En la Ilíada donde dos primos se reconocen y abandonan el combate porque en ese reconocimiento mutuo les impide lanzarse a la matanza, ¿no? Esos momentos profundos de anagnórisis que se dan dentro de las obras son muy fundamentales y ni que hablar también dentro de lo que podríamos llamar nuestra propia obra, nuestro propio opus, ¿no? Nuestros procesos terapéuticos, nuestros procesos vitales, esos momentos de profundo reconocimiento donde un proceso empieza a tener lugar, donde eso que no estaba reflexionado, no estaba tramitado, no estaba anclado, ese pensamiento que no había retornado a casa, retorna a casa como Odiseo, ¿no? Entonces, vamos a ver también que existen diferentes formas de anagnórisis, ¿no? A través de las señas o de las señales corporales es como una anagnórisis simple, que es la operación en la que vemos insertado sobre todo a, a Odiseo, ¿no? Y por ejemplo acá está el ejemplo este que les decía, ¿no? Diomedes y Glauco se disponen a luchar en plena batalla frente a frente y se reconocen como primos, ¿no? Ahí reconocen su ascendencia familiar y ambos acuerdan que el vínculo amistoso es más importante y deciden abandonar el combate. Es un momento tremendo, ¿no? El efecto que puede producir es escalofriante, es casi de perplejidad la anagnórisis, ¿no? Tiene como un golpe fuerte, es como un golpe seco, ¿no? Entonces, en la Odisea las escenas de reconocimiento se insertan en el amplio eje temático que narra todo este viaje de Ulises a Ítaca tras peregrinar por 20 años por toda la geografía griega. Imagínense si no habrá habido anagnórisis en el medio de todo esto. Este tema se desarrolla de una manera implícita desde los primeros versos, pero no comienza hasta el canto 14, cuando Ulises ha conseguido llegar a su patria. De este modo, y hasta el canto 24 se va a producir una serie de reencuentros entre el héroe griego y sus seres queridos, en los que estará totalmente presente el recurso de la anagnórisis. Va a haber, vamos a ver, la anagnórisis de esta nodriza que reconoce a Odiseo, Odiseo que se reconoce a sí mismo a través de esa cicatriz y reconoce su propio linaje, Penélope, que todavía falta que reconozca a Odiseo, Telémaco, el hijo de Odiseo, que también lo tiene que reconocer. Se da todo un efecto dominó de este efecto de anagnórisis que es súper potente dentro de la Odisea y que me parece que nos va a ayudar mucho para pensar esta cuestión del valor de la cicatriz como parte de la identidad y como parte de nuestro patos, de nuestra seña patognomónica, ¿no? De esa particular manera de ver el mundo que tenemos cuando estamos involucrados en un sufrimiento, cuando estamos involucrados con nuestro dolor, con nuestra particular forma de sufrir, ¿no? Entonces, bueno, ahí les contaba los tipos de anagnórisis y de reconocimiento que distinguió Aristóteles, y acá estaríamos en uno a través de señales, ¿no? Podríamos decir que la cicatriz más que una señal es un símbolo tomado desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, esta anagnórisis primaria podría ser por señales congénitas, adquiridas en el cuerpo, las cicatrices, otra fuera, como el objeto, ¿no? La espada del rey Arturo es como una seña de identidad, ¿no? Este reconocimiento era ajeno al arte y también el que presentaba un mayor grado de imperfección debido a su poca elaboración inventiva, decían, ¿no? Sobre todo si las señales se mostraban de una manera deliberada, ya que resultaba mucho más efectivo que los personajes descubrieran las señales espontáneamente. O sea, acá vemos también un poco el genio de Homero, para rendirle un poco de culto ya que estamos, de cómo él dispone la situación para que este proceso de anagnórisis, aunque es un proceso primario basado en una seña muy evidente, igualmente tenga una elaboración y sea sofisticado, ¿no?
Entonces podemos pensar un poco en qué es una cicatriz, ¿no? Se define como la marca que queda en los tejidos después de una herida. Esto desde el plano netamente médico, podríamos decir, ¿no? Señal de un desgarro, de una lastimadura, de un daño. Es la impresión que queda en el ánimo después de una vivencia dolorosa. Es la marca de un proceso vivido. Es la respuesta de los tejidos ante una laceración, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir el signo de la cicatriz en un símbolo? Porque como yo les decía, puede ocurrir que la cicatriz esté, que esté la señal de la cicatriz, pero que esa cicatriz no haya tenido todavía su debido proceso de anagnórisis, no hayamos reconocido lo que generó esa cicatriz. Así como el cuerpo tiene procesos automáticos y profundamente inconscientes de respuesta frente a lo que lo lastima, ¿no? Entonces van ahí todos los procesos celulares, todos los tejidos a intentar recomponer eso que se rompió. Psíquicamente también tenemos defensas naturales que vienen a intentar recomponer de manera absolutamente inconsciente, automática y espontánea aquello que se rompió. Nuestros mecanismos de defensa, por empezar, ¿no? Que no están mal ni son para nada, bajo ningún punto de vista, cuestionables. Al contrario, son necesarios, los necesitamos para la vida, ¿no? El problema es cuando se cronifican, diría Carlos Baiton, ¿no? El problema es cuando estos mecanismos de defensa se vuelven crónicos, entonces la cicatriz acontece, hay un proceso de cicatrización, quizás la herida ya no está completamente abierta, pero no hubo un proceso de anagnórisis, lo que mantiene a la cicatriz en su estado de signo, ¿no? De señal, que no me indica ninguna otra cosa, que no simboliza para mí todavía ninguna otra cosa, es el hecho de que todavía hay muchas defensas activas también, ¿no? Entonces no me puedo meter con el patos, no me puedo meter con esa patologización, con ese proceso patológico que se dio ahí, no puedo entrar en esa narrativa porque hay muchas resistencias y muchas defensas que terminan dejando la cicatriz como una marca, ¿no? Casi como si fuese una marca de nacimiento, algo que está ahí, que rompe la continuidad del paisaje, pero que no tengo ni idea, ¿no? Bueno, sí, hasta intelectualmente lo puedo remontar a esto fue lo que me pasó cuando, o esto tiene que ver tanto en lo físico como en lo psíquico, ¿no? Y sin embargo, no puede no existir ningún proceso de anagnórisis ahí. En cambio, ¿qué es la herida? ¿No? Es la ruptura de la continuidad, dice, estas son definiciones médicas, pero fíjense qué poéticas que son, la ruptura de la continuidad anatómica, celular o psíquica. El cuerpo, igual que la psique, movilizan montones de procesos frente a la herida que buscan restituir la tensión de los tejidos. En ese proceso puede quedar parte del tejido afectado mostrando la cicatriz, o sea, la cicatriz habla de que una parte del tejido no se recompuso, no se pudo volver a la foja cero, no se pudo retornar, no se puede retornar a un momento previo a la herida como si nada hubiese pasado. Muchas veces queda una marca, queda una señal, queda una discontinuidad. Y justamente esa señal de que ahí hubo un proceso que no pudo volver a foja cero, sino que quedó una marca, va a ser lo que a mí me permite el proceso de anagnórisis también. Por eso también es una especie de alegato a la herida y alegato a la cicatriz. Lo importante que es que en nuestra vida psíquica acontezcan estas cosas, ¿no? Uno en general quisiera no tener que pasar por eso. A veces está la fantasía de pasar intocado por la vida, ¿no? De no tener que sufrir, de no ser herido, de no tener que cicatrizar o de cicatrizar y reparar por completo esta fantasía mítica de retorno al origen, de retorno al Edén, donde podría retornar y hacer como que esto nunca pasó, no tener ninguna marca de que esto haya ocurrido. Pero la realidad es que no es así y no podríamos hacer alma o no podríamos participar como vasijas en el proceso de hacer alma si no recibiéramos estas marcas, ¿no? Porque estas marcas son en gran parte el anigredo, diría la alquimia, el material con el cual trabajamos en el alambique alquímico, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio en los tejidos también que se va dando a lo largo del tiempo, porque también la cicatriz va mutando a lo largo del tiempo, la medicina la llama maduración de la cicatriz, ¿no? Que parece que también nos sirve mucho para pensar psicológicamente lo que pasa, ¿no? Como también en un proceso de trabajo profundo, no es que la cicatriz se va, pero la cicatriz va madurando también, va cambiando de algún modo su aspecto, va cambiando nuestro vínculo con ella, ¿no? Y quizás también es este proceso de reconocimiento profundo de lo vivido, lo que hace a esa maduración de la cicatriz y también de la herida, ¿no?
Y les traje este poema de Susana Tenon como para problematizar un poco esta linealidad que a veces tenemos, ¿no? Donde creemos que toda herida deja su cicatriz, ¿no? Y que toda cicatriz es una forma consciente de la herida. Bueno, no necesariamente, ¿no? Y Susana Tenon en La morada imposible va a decir, pero es que se le puede llamar dolor a esto, a este vegetar inconsciente de la vida, mirando ya sin ver, cicatrizando antes de ser herida. Bueno, Susana Tenon es para mí una genia absoluta de la poesía argentina. Esta es una compilación que se hizo de sus poemas inéditos. Entonces quizás podemos decir que en este vegetar inconsciente de la vida se le puede llamar dolor a lo que sentimos. Sí, sí, y tal vez también el dolor realmente sentido implique otra cosa más que ese simple acontecer, ¿no? Implique otro proceso. ¿Puede una cicatrizar antes de ser herida? ¿Puede tener una marca que no haya sido reconocida como herida, que todavía no haya existido ese proceso de anagnórisis? Sí. ¿Puede estar herida una y no haber cicatrizado? También, ¿no? O sea, no es tan lineal como pensamos, ni tan mecánico como pensamos, por lo menos no en el plano psíquico, ¿no? Entonces nos encontramos frente a esta fenomenología que forma parte de nuestro patos, de nuestro paisaje de patologización, la herida y la cicatriz. Entonces todo nos llevaría a pensar que en un despliegue lógico acontece la herida, acontece la cicatriz, pero ¿y si nos permitimos no ser tan lineales? Podríamos también concebir la idea incluso desde la astrología. Agus va a hablar de Quirón, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos concebir la idea de que nacemos con cicatrices, con marcas, que solo son reconducidas, el proceso de epístrofe, ¿no? El proceso de anagnórisis, que solo son reconducidas a sus heridas originarias cuando hacemos un trabajo, ¿no? Podría pasar que yo tengo una marca que no sé ni de qué se trata, ni por qué salta de esta manera, ni por qué la tengo, ni por qué esto me afecta tanto, ni por qué acá está la continuidad interrumpida, y solo después y con trabajo a través de nuestra patologización, diría Hillman, ¿no? Eso es hacer alma a través de nuestro patos. Entonces, desde este punto de vista, la cicatriz sería el clivaje articulador de un proceso que permite la toma de conciencia, el reconocimiento de la propia identidad. No solo porque remite a la herida, sino porque marca nuestro paisaje psíquico de un modo particular, lo hace diferente de otros, ¿no? Es una de nuestras señas personales. La presencia de la cicatriz habla de un proceso que bajo ningún punto de vista se haya inconcluso ni cerrado, sino que permanece perpetuamente abierto, generando la materia fértil para nuevas anagnórisis, ¿no? O sea, yo no puedo decir tampoco bajo ningún punto de vista que la cicatrización o el proceso de reconocimiento ocurra de una vez y para todo, y para siempre, ¿no? Va ocurriendo, va sucediendo todo el tiempo. Vamos a ir un poquito más a fondo con lo que plantea Hillman respecto de la patologización, que es en orden el segundo proceso del cual él habla en Reimaginar la psicología, pero como les digo, no debiéramos de pensarlo en principio como un proceso cronológico, sino como un proceso que se está dando todo el tiempo en simultáneo con los otros procesos que él describe. Él va a decir que la patologización, el patos, las heridas, son parte de la actividad del alma. Desde las concepciones positivistas de la psicología y de la astrología, el patos es algo que debe ser removido, curado, sanado, superado. Desde esta perspectiva que cultivamos en la psicología arquetipal, la herida, incluso la cicatriz, son parte del proceso de hacer alma. La patologización es una actividad arquetípica de la psique. Esto es lo que va a decir Hillman. Es una actividad arquetípica de la psique. La psique necesita, y de hecho lo hace, producir patos, producir imágenes que nos son dolorosas, que se nos imponen, que no sabemos por qué se nos imponen, que son quebradas, que están rotas, necesitamos soñar con pesadillas, necesitamos imaginar a veces cosas terribles que nos hacen mucho daño, ¿no? La psique necesita eso, produce eso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que porque la psique produce esto y esto es una actividad arquetípica de la psique, bueno, listo, todo está justificado, cualquier tipo de patos, cualquier tipo de comportamiento, lo que yo haga, la posición que yo tome frente a eso ya es harina de otro saco, ¿no? Como dice Jung, los acontecimientos ocurren, eso uno no lo va a negar, pero uno frente a lo que ocurre tiene que tomar posición, ¿no? Entonces, esto ocurre, esto es una actividad arquetípica de la psique, ¿no?
¿Qué posición vamos a tomar frente a eso? Es otra cosa, ¿no? Y Hillman ahí lo que va a proponer es a ver si podemos ofrecer nuestra vasija psíquica para que esta actividad arquetípica de la psique, que es la patologización, se convierta en alma, ¿no? O sea, se transforme dentro del alambique. No para que no sintamos dolor, malestar, displacer, sino para que la relación con ese malestar y ese displacer pueda transitar por otras vías, ¿no? Y fíjense esta frase de Freud. Hillman nos recuerda que ya en Freud y en Jung estas intuiciones sobre la psique patologizadora, la dimensión patologizadora de la psique, estaban absolutamente presentes, ¿no? Esto estaba absolutamente presente. Entonces va a decir, señoras y señores, esto lo dice Freud, estoy seguro de que todos ustedes se dan cuenta, tanto en su trato con las personas como en su relación con las cosas, de la importancia que tiene el punto de partida. Lo mismo sucedió con el psicoanálisis. El desarrollo que ha experimentado y la acogida que ha tenido no han podido sustraerse al hecho de que comenzó trabajando con un síntoma, algo que es más ajeno al yo que cualquier otro aspecto de la mente. O sea, el inicio del psicoanálisis empezó con una patologización. El síntoma también es una cicatriz, es una solución de compromiso, también es una herida en algún punto de vista, desde algún punto de vista, ¿no? Freud definía los síntomas como soluciones de compromiso. Lo mejor que la psique pudo hacer, por eso a veces yo lo pienso, es cómo se pudo cicatrizar ahí, aunque sea rudamente, a partir de una herida recibida. ¿Qué solución encontró la psique, el cuerpo, frente a algo que le estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, la reconstrucción del psicoanálisis empieza a partir de un síntoma. Y de hecho, todo el proceso de anagnórisis en un proceso terapéutico psicoanalítico se da también a partir de los síntomas, ¿no? Es como el proceso que hace esta nodriza con Odiseo, a partir de la cicatriz, a partir del síntoma, a partir de la marca, se construye o se reconstruye todo este proceso que habilita una conciencia más honda de sí y de la propia historia. Entonces, el psicoanálisis empezó a trabajar con una cicatriz, con la mejor respuesta que el psiquismo pudo dar frente a aquello que lo hirió. Iba a decir Hillman, comenzaremos a trabajar ahora en un área, la psicopatología, que es esencial para la experiencia del alma. Fíjense cómo todo el tiempo Hillman va tratando de tejer lo patológico con la experiencia del alma, tratando de que esto quede completamente soldado para nosotros, ¿no? No es la psicopatología, no es algo que nosotros debiéramos en nuestros intentos terapéuticos tratar de evitar, de remover, de juzgar, de sancionar, de catalogar, sino de habilitar, ¿no? Permitir que se despliegue esa narrativa, que es lo que el proceso de anagnórisis permite, que se despliegue, como se despliega para Odiseo, todo este proceso de digresión donde él reconstruye de dónde venía esa cicatriz y que lo deja plenamente consciente de que él es hijo de los reyes de Ítaca, ¿no? Que es nieto de quien es nieto, que él es rey de Ítaca, ¿no? Le devuelve también en ese proceso, aunque no sea manifestado exprofeso por Homero, le devuelve parte de su linaje y en ese linaje, en esa afiliación, le devuelve su identidad y le devuelve también un autorreconocimiento. En este capítulo intentaremos comprender por qué los hechos patologizados tienen que ser necesariamente fundamentales para el alma y por lo tanto esenciales para cualquier psicología que se base en el alma, dice Hillman. Al encarar las perplejidades del trastorno psíquico, de los síntomas y del sufrimiento, tenemos la esperanza de abordar de una manera nueva la tendencia de la psique a la patologización, con el fin de comprenderla desde otro ángulo. Intentaremos concebir la patologización psicológicamente, es decir, desde la interioridad, desde una mirada psicológica, que es una disciplina de la interioridad, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la psicopatologización, la patología en el alma? Devolverle su lugar, tener una concepción del alma donde la patologización, las marcas, las heridas, las cicatrices tengan un lugar. No construir una psicología para quitarle el lugar, para removerlas, para superarlas, para negarlas, ¿no? Sino construir una psicología donde esto pueda encontrar su lugar, hacerle espacio dentro de la vasija a esta narrativa que a todos nos toma y que abre cuando aparece la narrativa doliente una manera particular de ver el mundo. Yo no veo, como decíamos ayer, no veo el mundo del mismo modo cuando
estoy atravesada por una herida que cuando no lo estoy. Y ese modo de ver el mundo, podríamos decir desde Jung, cuando un complejo está muy activado, puede ser distorsionado, sin dudas tiene una carga afectiva muy grande, no por eso deja de ser un modo válido de ver el mundo, ¿no? No por eso no tenemos la responsabilidad o dejamos de tener la responsabilidad de hacerle lugar en nuestro cuenco y recibirlo. Lo difícil, cuando se nos activa un gran complejo psicológico, más desde el lenguaje junguiano, es justamente recibir en el ánfora psíquica toda esa carga, aprender a psiquificar eso que ocurre, a escucharlo y no salir disparado a actuar, ¿no? Que yo siempre tomo un poco otra escena de la Odisea, que es cuando Odiseo se ata al mástil mientras escucha a las sirenas, ¿no? Escuchar el canto de las sirenas, escuchar la voz, ¿no? No porque la patología sea engañosa, ¿no? Pero sí hay una carga de distorsión que uno de a poco con el quantum del dolor empieza a reconocer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poder escuchar eso, no negarlo, no taparse los oídos como hace el resto de la tripulación, poder escucharlo, pero no salir disparada a actuar, que es un modo totalmente antipsicológico de funcionar. La actuación impide el reconocimiento, impide la anagnórisis, porque justamente va a una descarga del quantum que no permite que el quantum haga ebullición en el caldero psíquico y que eso se alquimice. ¿Mm? Entonces, ahí hay algo muy importante también que tiene que ver con cómo darle lugar a esta narrativa. Y como les anticipé un poco ayer, les traje este cuadro del Bosco, por supuesto, cómo no amar al Bosco, con todo el legado que nos ha dejado, que se llama Extracción de la Piedra de la Locura. Hay un poemario de Alejandra Pizarnik que tiene el mismo nombre, ¿no? Fíjense cómo ahí vemos a este personaje, ¿no? Una especie de cirujano antiguo, medieval, que está haciendo como una especie de trepanación en este paciente, tratando de extraer la piedra de la locura, ¿no? Tenemos también a este predicador al lado y a esta monja que tiene el libro arriba de la cabeza. Podríamos decir un montón sobre los 4 personajes del, del cuadro y quedarnos, morar ahí durante largo tiempo y no terminaríamos nunca, pero me pareció interesante que puedan pensar y quizás me gustaría también que vayan consignando en el chat lo que piensan de este cuadro, esta idea de eh, cómo funcionamos, en qué lugar a veces nos ponemos los terapeutas de distintas líneas, de distintas ramas, con distintas disciplinas, si a veces no estamos un poco en este lugar, ¿no? Del que cree que va a poder extraer la piedra de la locura, ¿no? ¿Y qué pasa si extrajéramos la piedra de la locura? ¿No? Si realmente le sacáramos al otro o creyéramos, primero habría que ver si es posible, ¿no? Pero si realmente pudiéramos quitarle al otro su sufrimiento, su dolor, la piedra de su locura, ¿qué estaríamos haciendo, no? Digamos, ¿estaríamos contribuyéndole en algo o en realidad lo estaríamos destruyendo completamente al sacarle eso, que forma parte de su singularidad, de su forma de ser, de su subjetividad, ¿no? Y también si a veces los terapeutas no ocupamos un poco este lugar, el predicador, ¿no? Que está ahí al lado predicando qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, si está bien o está mal, cuál es la piedra de la locura que hay que extraer, porque la locura también tiene toda una concepción diacrónica, histórica, ¿no? Lo que era loco en un momento después deja de ser loco y pasa a ser otra cosa lo loco, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos predicando sobre qué es la locura en cada tiempo sociohistórico, esto que también decía Jung, somos hijos de nuestra época y estamos tomados por los prejuicios de nuestra época, y parte de la individuación también va a tener que ver con visibilizar ese espíritu de la época que habla en nosotros, ¿no? Para que justamente no nos tome por completo la voz colectiva y nuestra subjetividad no termine disuelta, ¿no? Pero a la vez también entender que somos parte de esa colectividad y que de alguna manera tenemos que alquimizar en nuestro cuenco interno lo que este espíritu de época nos deja y devolvérselo a la cultura, ¿no? O sea, es ese proceso dialéctico de intercambio todo el tiempo entre lo individual y lo colectivo, la individuación junguiana, ¿no? Entonces, que a veces estamos acá, ¿no? En esta postura medio de predicadores también. Entonces, acá la pregunta también es en nuestras prácticas, porque sé que muchos de los que están aquí son terapeutas de distintas ramas, o también, si no son terapeutas, han pasado por procesos terapéuticos o están en procesos terapéuticos. ¿Qué lugar le damos a la piedra de la locura, ¿no? En nuestras prácticas. ¿Mm? Si realmente le damos un lugar o muchas veces
caemos en esta idea de que es algo a trepanar, es algo a extirpar por las manos del experto. Entonces voy y me pongo en las manos del más experto astrólogo, del más experto terapeuta para que me saque la piedra de la locura, porque no quiero lidiar con ella como parte de mi paisaje psíquico, ¿no? No quiero tener la piedra de la locura, que me la saquen, ¿no? Y también como terapeuta, si no estamos en estos lugares, ¿no? A mí la monja me llama mucho la atención, ya me dirán también ustedes qué piensan de este personaje que tiene como el libro en la cabeza, que parece como un poco aburrida mirando la escena, como siendo otro más que viene ¿no? a hacerse la trepanación. Pero también la idea del libro en la cabeza interesante también, ¿no? Como acto de rebeldía quizás, ¿no? O como al revés, o como el peso de los libros en la cabeza, el peso de la teoría, podría decir uno, ¿no? Como de algún modo también la identificación excesiva con la teoría nos termina sacando artesanía, ¿no? Nos termina sacando capacidad artesanal de co-crear con el otro una psicología en función o una terapia en función de cada síntoma, ¿no? En un trabajo hermenéutico con cada síntoma. Un poco lo que hablaba Clau en la ponencia de ayer, de cómo muchas veces nos agarramos de estas fórmulas hermenéuticas, ¿no? Júpiter es esto, Saturno es aquello, esto es lo otro, lo borderline es esto, lo paranoico es esto, y bueno, vamos formulando con el librito arriba de la cabeza, ¿no? Vamos ahí deambulando por el mundo con estas ideas y nos olvidamos de que el trabajo terapéutico es un trabajo artesanal que requiere recrearse, reinventarse cada vez que me encuentro con un fenómeno, ¿no? Por supuesto, como decía Jung, conozca todas las teorías, conozca todas las técnicas, después olvídeselas, esté frente al alma, ¿no? El contexto en el que se va a dar el encuentro va a ser en el alma, no va a ser en los libros, no va a ser en las clasificaciones. Hermoso el Bosco, siempre dejándonos más. Y un mismo va A a mí, decir, en el ah, volumen 10, los dioses se han convertido en enfermedades. ¿Mm? Perdón, a ¿hay mí alguien que me, está hablando? y yo, Sandra. Ah, Sandra. Nada, a mí también el libro en la cabeza me remite a mantener el equilibrio cuando uno, viste que te hacían poner el libro en la cabeza para caminar derecho y tratar de lograr que mantener el equilibrio. Me vino como eso de mantener un equilibrio también entre esto que vos decías, la teoría y la práctica, o sea, lo que dicen los libros y lo que uno ve en ese paciente o consultante, que es lo que necesita, ¿no? Es Absolutamente. Sí, sí, también, ¿no? Ahí también Clau dice, esa monja ligada a la teoría me suena la desafectación de la escena sensible, ¿no? Ese mirar desde afuera sin involucrarse en implicarse, ¿no? Sí, totalmente. Ahí también Mar se pregunta, ¿se puede entender la cicatriz como si fuese el prólogo de la narrativa de un complejo, por ejemplo? Sí, a veces la podríamos pensar como el prólogo y a veces la podríamos pensar como el epílogo, ¿no? Como la última, el último capítulo, ¿no? Que permite toda la anagnórisis, como es en el caso de Odiseo, o podríamos pensarlo como lo que estaba antes y después termina siendo, ¿no? Esto del alfa y el omega, lo primero y lo último, en la psique para mí está como un poco problematizado porque la psique es circular, no es lineal, ¿no? Es absolutamente circular. Entonces no podemos pensar qué estuvo antes y qué estuvo después. Por eso también la idea es esto de problematizar qué es primero, la cicatriz, la herida, y a veces no lo sabemos, a veces a través de la cicatriz llegamos a la herida. Y a veces la herida no deviene en cicatriz, está como abierta todo el tiempo, y hay heridas con las que tenemos que aprender a vivir que siempre sangran, ¿no? Es así. Eh, Ahí Abigail dice, quiero pensar que a lo mejor la monja está aburrida porque sabe que igual ni funciona, por más racional que le veamos, igual no aplica para todos. Sí, de a momento, sabes que yo también, Abby, he pensado un poco lo mismo, como que, bueno, como que dice, otra vez esto, están intentando estos tres esta quijotada, convencidísimos de que esto va a funcionar y en realidad no. Sí, también podría pensarse así, que es lo maravilloso, digamos, de el cuadro del Bosco, que da para pensar, hay una polivalencia, una plurisignificación en estas imágenes, ¿no? Esta idea, ¿no? Que la vemos ya en la antigüedad de que la pintura es una poesía silenciosa, ¿no? Creo que está en Horacio, ¿no?
esta idea de que una pintura es una poesía silenciosa. Entonces, fíjense cómo ahí esto nos está hablando, ¿no? Nos está hablando, nos está contando una narrativa poética esta imagen. De todo un poco, ¿no? Dice Patria, acercarse, alejarse, rumiarla, reflexionarla, dejarse hablar, ¿sí? Tal vez, dice Lauri, en vez de sacando la piedra, removiéndola del lugar, síntesis de 8 también, o quizás la esté volviendo a poner. ¿Por qué no pensar? Si no sabemos en realidad, ¿vieron como el cuadro, como las manos de Da Vinci que están en la Capilla Sixtina, que no se sabe si el contacto entre Dios y el humano acaba de acontecer y se están separando, o si están en el instante previo al encuentro? Acá no sabemos si la está poniendo, si la está. El cuadro dice extracción, ¿no? O sea, si nos remitimos al título, hay una extracción, ¿no? Una extracción lisa y llana. Pero también podríamos pensar que quizás a veces nuestro trabajo terapéutico es colocar la piedra de la locura de vuelta, ¿no? En el centro de la psique, brillando. La piedra de la locura ahí brillando, un alegato por una suerte de anormalidad, ¿no? Como diría Joyce McDougall, ¿no? Alegar por esto que es de este sujeto, esta manera particular de ver el mundo, esta manera particular de sufrir, estas heridas, estas cicatrices, y que están ahí en el corazón brillante de la psique, ¿no? Eh, esperando a que tal vez esos acontecimientos adquieran una densidad narrativa y poética diferente a través del trabajo, ¿no? Que es, bueno, el quid de la cuestión. Entonces va a decir, Jung también denomina, este es otro texto que les recomiendo mucho que es de Frick, se llama Curar por la herida, y es un texto donde también trabaja toda esta cuestión, ¿no? O sea, está muy cerca de la patologización en Jung y está muy cerca también de lo que Guggenbull Cray, que es otro autor de la psicología arquetipal súper interesante, pero que nosotros en la formación decidimos no tomar en principio, al menos en este primer año de la formación, porque realmente era demasiado. Pero que lo tenemos muy en radar, que trabaja lo que es el arquetipo del inválido, ¿no? Esta invalidez constitutiva que todos tenemos dentro y que muchas veces negamos. Y toda esta idea del terapeuta y del sanador herido, que creo que aún lo va a trabajar mucho con Quirón, esta idea de que cuando el terapeuta se disocia de su propia herida, se puede caer perfectamente acá, ¿no? En el cuadrito del Bosco. Puede ser el extractor de la piedra de la locura, porque los heridos son los demás y él es el experto que no tiene ninguna herida, no tiene ninguna invalidez y puede perfectamente trepanar sesos y hacer lobotomías, ¿no? Claudio, dice esto de acercar la locura me pasa cuando llega un consultante con un tránsito de Urano, el ascendente taurino, y cómo ponerle palabras, imágenes o mayor conciencia a esa energía que se acerca. Totalmente, hay un montón de momentos en los cuales además esto se reactiva, ¿no? Donde la piedra de la locura brilla con más intensidad, donde las cicatrices supuran, donde se pide ese proceso de anagnórisis. Sin dudas que hay momentos, ¿no? Donde, bueno, también todo va cíclicamente funcionando y dando la oportunidad de que algo de eso ocurra, ¿no? Que podemos tomarla o no tomarla, pero Jung también denomina complejos emocionalmente acentuados a los dioses por los cuales estamos poseídos, ¿no? Fíjense todo lo que es el lenguaje junguiano, ¿no? Lo que antes llamábamos dioses, va a decir Jung, hoy lo llamamos síntomas, enfermedades, retornaron bajo esta forma, ¿no? Lo que antes era Ares, con su cólera, con su dinamismo, con su lugar guerrero, hoy lo llamamos otra cosa, ¿no? Hoy lo llamamos tal vez, qué sé yo, ansiedad, ¿no? Lo que antes llamábamos Neptuno y sus mares poseidónicos, hoy los llamamos estos lugares borderline, ¿no? O sea, los dioses retornaron bajo una nueva nomenclatura en el mundo moderno, ¿no? Jung también denomina complejos emocionalmente acentuados a los dioses, por los cuales estamos poseídos. Estos se agrupan alrededor de un núcleo que se forma mediante el contacto con uno o más arquetipos. El complejo materno, por ejemplo, contiene facetas del arquetipo de la Gran Madre, alrededor del cual circulan experiencias de relación escénicas y enriquecidas por los sentimientos. Llamamos complejo a la imagen de una situación psíquica determinada que se encuentra como un cuerpo extraño en el espacio de la conciencia y que es incompatible con el estado de la conciencia actual y de ese modo siempre vuelve a acudir a la conciencia. Jung estudia los complejos en la continuidad entre la salud y la enfermedad en forma semejante a Antonovsky. Todos tenemos nuestros complejos.
lo que determina su influencia es cuánto se inflan, cuál es su carga energética, cómo los manejamos y en el contacto con otras personas, lo que es de especial importancia en el contexto de la curación. Bueno, yo acá relativizaría un poco palabras como curación, ¿no? No sé qué piensan ustedes sobre la idea de la cura, si es posible una cura total, si no. Pero sí, esta idea me parece interesante del texto de que existe esta continuidad entre la salud y la enfermedad en el modelo junguiano, no está radicalmente separado esto, ¿no? Esto es uno de los grandes hallazgos de Jung que nos propone, digamos, una nosografía completamente espectral, en donde está llena de matices y no hay una discontinuidad, y que también habla de toda esta cuestión de reunir, como decía Freud, o de reunir, como dice también Hillman, al alma con el síntoma, ¿no? Esta idea de que el síntoma tiene que tener su lugar, la enfermedad tiene que tener su lugar, la visión patologizante de la vida tiene que tener su lugar. Aparece, sino también, fíjense, la cantidad enorme de literatura que, por ejemplo, trabaja, como hablábamos de lo carnavalesco ayer, con lo grotesco, con lo abyecto, con lo borde, ¿no? Y que necesitamos consumirla. Necesitamos leer a alguien como el conde de Lautréamont, necesitamos leer a la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik, ¿no? Como, ¿por qué necesitamos eso? Porque esas imágenes abyectas, quebradas, radicales en algún punto también, que brillan con la piedra de la locura, son parte de nosotros, ¿no? Son parte de nosotros. Entonces, esta idea de reunir al alma con el síntoma, de la que habla mucho Hillman, tiene que ver con el proceso de la patologización. Y la apertura de nuestra biografía personal hacia el inconsciente colectivo nos ofrece modelos de interpretación que son útiles en la práctica terapéutica y a los que también se recurrirá en este libro. En el libro de Frick va a decir, ¿no? Y me interesa esto de la biografía personal hacia el inconsciente colectivo, o sea, el proceso de anagnórisis también, de reconocimiento a través del raconto, en donde ahí también hay algo de la deshumanización de Hillman en el sentido de que mi biografía en el fondo termina siendo la excusa para poder conectar con ese proceso, ¿no? O sea, pero no es que hay que caer por eso en una inflación de la subjetividad y mucho menos en creer que lo que me pasa a mí es único y no le pasa a los demás. También le pasa a los demás, ¿no? O sea, es la situación a la que estamos inmersos también. Y hay un proceso ahí que más allá de los matices de mi propia biografía personal, es inhumano en el sentido de que es parte de la vida lógica del alma, ¿no? Tiene su propio curso, hace su propio curso. Mi biografía es como que lo llena de alguna manera, ¿no? Sí, Lauri. No, que me quedé buscando algo de Hillman, que les comparto de la cura, que me acordé cuando hablabas de la cura. Dice, de manera que hablar de cura de la compulsión, por un lado, una noción terapéutica que implica una mejora, pero por otro lado, cura significa el cambio de una forma de aflicción a otra. Esto lo escribe en Pan y la pesadilla. Cambia la narrativa, claro, Claro, ficciones que sanan, ¿no? Healing fictions. exacto, tal cual. Sí, lo que cambia es Quería la compartir. narrativa. Gracias, Lauri, muy oportuno porque creo que esa es la idea, ¿no? Que cambia la narrativa en el fondo, ¿no? Entonces, cuando cambia la narrativa, es esta idea también que está cultivada tanto en el budismo, 2500 años antes de Cristo, esta idea de que no es tanto lo que sucede, es lo que me digo sobre lo que sucede, ¿no? Entonces, también lo que me digo sobre lo que sucede, la narrativa que soy capaz de cultivar o que soy capaz de enriquecer también, de complejizar, de redimensionar, genera un vínculo diferente con la herida y con la cicatriz, ¿no? Entonces, mi biografía personal es la materia prima, digamos, es ahí nuevamente la nigredo alquímica con la cual se forja, con la cual me da los elementos para esta narrativa, ¿no? Me da los elementos para esta reficcionalización, que mucho lo habló ayer también Clau con la ponencia sobre la autobiografía, ¿no? La autoficción. Entonces, nos ofrece modelos de interpretación que son útiles en la práctica terapéutica y a los que también se recurría en este libro. Si hablo, como Jung, de dioses que curan y enferman, porque los dioses también, ¿no? Por ejemplo, Apolo era el dios de las pestes y también de las sanaciones, ¿no? O sea, Apolo prodigaba sanaciones, pero también prodigaba pestes. Si hablo como Jung de los dioses que curan y enferman, no lo hago para expresarme mitológicamente ni para abusar de los dioses como emblema de mecanismos causales. Es más bien la mitología la que demuestra ser un modelo básico de las historias de la enfermedad y la curación,
como las cuentan y también los sueñan nuestros pacientes. Y acá está en Hillman Frick, ¿no? Está completamente instalado en Hillman esta idea de que la mitología, dice Hillman, es un antecedente de la patologización igual que la alquimia. Son narrativas que tenemos como legado los seres humanos que son absolutamente patológicas. Los dioses son terriblemente coléricos, celosos, patológicos, ¿no? Aman y odian, matan y prodigan la vida. La alquimia como gran acervo simbólico, sobre todo la que se produjo en el medioevo y como discurso contrahegemónico y contracultural, en un tiempo, digamos, tremendamente inquisitorio y rígido en cuanto a la religión y a las cosmovisiones, digamos, absolutistas, también trajo, vamos a verlo en la ponencia que vamos a hacer con Vicky, un montón de imágenes que tenían una carga de carnaval, de cosa grotesca, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Perdónenme, pero bueno, está acá mi gatita queriendo acompañar el momento, así que me van a ver que por ahí estoy acompañada por ella. Bueno, entonces ahí tenemos esta idea, tomamos conciencia de que la enfermedad y la vulnerabilidad pertenecen necesariamente a todo arquetipo, no solo como imperfecciones sin importancia, y no solo en el caso de aquellos arquetipos en cuyo nombre la vulnerabilidad ya está situada, ¿no? Como el arquetipo de la muerte, el del inválido. Todos los arquetipos tienen también su patos, su enfermedad, su particular manera de ver el mundo desde este sufrimiento, desde esta herida. Entonces los griegos mismos, los dioses, son sanos, son enfermos, son hirientes, son sanadores. Estaba esta inscripción también, ¿no? En los templos de la medicina de Asclepio, ¿no? Lo que hiere sana. Y es uno de los principios después de la moderna homeopatía, ¿no? Lo mismo que me hiere es lo que me sana, ¿no? Esto también vincula directamente la herida con la cicatriz. Es parte del mismo proceso. Lo que pasa es que a veces se presenta como algo disociado y tiene que acontecer una anagnórisis en el medio para que se puedan volver a reunir, para que el alma se reúna con el síntoma, ¿no? Muy bien, entonces va a decir ahí Hillman, los hallazgos de la psicología profunda proceden de almas in extremis, de las condiciones enfermizas, dolientes, anormales y fantásticas de la psique. Nuestras almas en privado, para nosotros mismos, en íntima comunión con otro e incluso en público, presentan psicopatologías. Cualquier alma en un momento u otro muestra ilusiones, depresiones, ideas sobrevaloradas, manías, arrebatos, ansiedades, compulsiones, perversiones. Tal vez nuestra psicopatología esté íntimamente ligada a nuestra individualidad, de modo que nuestro miedo a ser lo que realmente somos se debe en parte a que tememos al aspecto patológico, ¿no? De la individualidad. Pues cada uno de nosotros es peculiar, tenemos síntomas, fracasamos y no somos capaces de ver por qué nos equivocamos o incluso en qué, a pesar de las grandes esperanzas y las buenas intenciones, ¿no? Acá quizás Hillman podríamos decir que se pone como un poco pesimista, ¿no? Pero la realidad es que esto pasa. Vieron que muchas veces, por más que somos completamente conscientes de algo que nos ocurre, que lo tenemos súper visto, que lo venimos trabajando hace 20 años, que lo tenemos agarrado desde distintos lugares, nos sigue pasando igual. Sigue doliendo igual, sigue sangrando, no quizás igual, ya me relaciono de otra manera, con otra narrativa, con otro enriquecimiento respecto de lo que puedo decir al respecto de esto, pero como que también hay un punto donde uno abraza el hecho de que esto es parte, de que esta es una marca de identidad, de que esto es parte de uno, ¿no? Y que por más que tenga buenas intenciones, que también ahí se arman, yo creo que todos lo deben haber vivido alguna vez, situaciones a veces muy enojosas, ¿no? Como, pero bueno, pero si esto es lo que te viene pasándose siempre, si ya sabes que lo tenés que cambiar, y bueno, ¿será que no lo trabajaste suficiente, ¿no? Pero che, hace 20 años que haces terapia, ¿cómo puede ser que te siga pasando lo mismo, ¿no? Bueno, ese tipo de comentarios que a mí me parece que aprendí con el tiempo, que son absolutamente hirientes y además antipáticos, me parece que tienen que ver con esta idea de una psicología que es trepanadora de la piedra de la locura, ¿no? Que extrae la piedra de la locura, que cree que es posible hacer eso, ¿no? Entonces, me parece que nos da como para reflexionar mucho y quizás también que me digan ustedes, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a esta idea de Hillman? Polémica, debatible, ¿no? De si en realidad
tenemos miedo a ser nosotros mismos porque en el fondo sabemos que lo que anida en nosotros es la psicopatología, ¿no? Y que siendo plenamente nosotros mismos es con eso con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Claro, lo que dice Marce, el poder que le damos a la mirada de afuera, lo socialmente habilitado, no, absolutamente, ¿no? Hasta dónde, digamos, yo puedo permitirme tener una herida, es también lo que dice Hillman, ¿no? Desde las narrativas heroicas, que son las que abundan en Occidente, una herida o me tiene que matar o la tengo que matar yo a ella, pero que permanezca abierta toda la vida desde la narrativa heroica es absolutamente imposible, ¿no? Sí, Lauri. Yo quería compartirles, si puede ser muy brevemente, la letra de Pink Floyd, que es Sigue brillando diamante alocado, porque me pareció, la fui a buscar, digo, tenemos que leer esto. Si puede ser un momento, la comparto, o la comparto por Claro, el por chat, si no. supuesto. Siempre hay lugar Dice, para Pink Floyd. sí, por supuesto. Dice, recuerdo cuando éramos jóvenes, tú brillabas como el sol. Sigue brillando diamante alocado. Ahora tienes esa mirada en tus ojos como agujeros negros en el cielo. Sigue brillando diamante alocado. Te viste atrapado entre el fuego cruzado de la infancia y el estrellato, arrastrado por la gélida brisa. Vamos, tu meta es la risa distante. Vamos, desconocido, tú leyenda mártir y brilla. Intentaste alcanzar el secreto demasiado pronto. Lloraste por la luna. Sigue brillando, diamante alocado, amenazado por las sombras en la noche y expuesto a la luz. Sigue brillando, diamante alocado. Bueno, ya agotaste tu bienvenida con una precisión causal. Cabalgaste sobre la gélida brisa. Vamos, fiestero, tú, profeta de visiones. Vamos, pintor, tú, flautista, prisionero, y brilla. Es hermosa. Oh, La pueden escuchar si quieren, ¿no? Brilla tú, bueno, que se la canta Nacid Barren, ¿no? Que fue el primer cantante de la banda, ¿m? Y que, bueno, de pronto desapareció, ¿no? Y que tenía claramente la locura del genio. Nunca más se supo demasiado qué pasó con él. Bueno, todo un mito dentro del rock de aquellos tiempos. Y es eso, ¿no? Hay un diamante que brilla, es la piedra de la locura ahí brillando y quizás también es esto, ¿no? Una cosa es que brille en bruto y destruya todo a su alrededor, incluso a la vasija que lo contiene, y otra cosa es que esa piedra vaya encontrando poco a poco su lugar, ¿no? Que vaya encontrando poco a poco su lugar y que sin lugar a dudas en algunos momentos se va a recargar por demás y en otros momentos no tanto, ¿no? Y cuando se recarga es donde se pone a prueba también la capacidad de nuestra vasija psíquica de contener ese proceso y de crearle este enriquecimiento narrativo, esta contención, que no es represión, es contención, para que eso brille, ¿no? Y esté con nosotros. Y ahí lo que dice Claudia es, a mí me preocupa el poder performativo de quien diagnostica una patología pensando en los movimientos antipatologizantes. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que también están los dos movimientos, ¿no? Porque Hillman, por ejemplo, critica los dos movimientos. El movimiento patologizante desde la cuestión de el nominalismo, ¿no? Desde nominar y sellar la identidad en esta cosa de, bueno, porque soy borderland, porque soy atado a la identidad y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? La fuerte impronta de la psiquiatría nominalista en todo esto y también critica un poco a los movimientos antipsicopatologizantes, ¿no? Que tratan de decir que en realidad no hay nada constitutivo en la psique que sea productor de patología, ¿no? Que la patología cambia de lugar, entonces, dice Hillman, es la sociedad que nos enloquece, es el capitalismo que nos hace no sé qué cosa, es... Entonces dice, bueno, el foco del centro patologizador se desplaza, ¿no? Pero acá también le estamos arrebatando a la psique su piedra de la locura, ¿no? La ponemos en otro lugar, sin lugar a dudas, que el capitalismo daña, que la sociedad enferma, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también es cierto que la sociedad somos además los individuos, ¿no? Somos nosotros, no está hecha de otra cosa también. Además, sí, lo que produce un colectivo, ¿no? Que es un misterio, pero también somos nosotros. Entonces, tenemos que pensar ahí que con Hillman no se le puede quitar a la psique su actividad patologizadora porque es arquetípica, es constitutiva, es parte de ella, ¿no? Hay que volver a leer a Foucault, claro,
Hay que volver a leer a Foucault la historia de la locura, claro. No es depresión, es capitalismo, dice Clau. Claro, exactamente, todas estas ideas, ¿no? Que ahí Hillman trata de desenmascarar. Sí, a ver, son ataques necesarios, críticas necesarias, ¿no? Por supuesto que abrevan mucho de Foucault, pero también es cierto que el movimiento en el que podemos caer es como una idea un poco inocente rusoniana de que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo contamina y lo deforma, ¿no? Y que no existe una dimensión arquetípica propia de la psique, propia del alma, que tiene una necesidad de relacionarse con aquello que es absolutamente imperfecto, que no cumple con los estándares de salud moral, que está roto, que está quebrado. Relacionarme, muchas veces ponían ese ejemplo, me acuerdo mucho de Ale Chavarría, mi profe de Hillman, que hablaba de eso, ¿no? Como aparece en el sueño un caballo enfermo y sin una pata, ¿no? Y en vez de relacionarme con el caballo enfermo y sin una pata, trato de compensarlo y de ver cómo lo convierto en un caballo que entonces, ¿qué podríamos hacer para que sí cabalgue, para que recupere la pierna, para que ya, ¿qué necesita para sanarse? ¿Por qué no nos relacionamos con el caballo enfermo y manco, con la belleza que tiene en su enfermedad y en su falta de pierna, ¿no? En su mutilación, ¿no? ¿Por qué no entender que ahí la psique con esa imagen nos está queriendo decir algo que no nos lo diría con otra? Y si quisiera decírnoslo con otra, usaría otra, ¿no? Pero está usando esa y que esa tiene validez. La manera de ver el mundo desde ese lugar también es una manera válida. No es la única, por supuesto, pero es válida, ¿no? Porque también cuando yo me sobreidentifico con eso, caigo también en otro tipo de riesgo, podríamos decir, ¿no? No puedo dejar de pensar, dice Tamara, en la conciencia de muerte y de incertidumbre en la que habla Carretero, como esa herida fundante previa a nosotros mismos, que de algún modo está siempre abierta más allá de nosotros y que patologiza y vitaliza la vida. Absolutamente. Sí, 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 totalmente. Carretero, un hermoso total. Tiene este libro nuevo sobre el alma poética, ¿no? De la psicología, es un genio. Y también pensaba en un concepto ahí lindante de Pedraza, que es este otro autor que vamos a trabajar la formación, que es en la conciencia de fracaso, ¿no? Esta idea de poder estar atravesados por la conciencia de fracaso, ¿no? Entonces, claramente, dice Hillman, entre las líneas de cada biografía y en las líneas de cada rostro, podemos leer una lucha contra el alcohol, con la desesperación suicida, con la espantosa ansiedad, con las obsesiones sexuales lascivas, con la crueldad, con las alucinaciones secretas o con los espiritualismos paranoicos. Envejecer acarrea la soledad del alma, momentos de agudo dolor psíquico, inquietantes recuerdos, a medida que la memoria se desintegra, el mundo nocturno en el que soñamos nuestra alma dividida en antagonismos. Noche tras noche somos temerosos, agresivos, culpables y fracasados. Bueno, esta idea gilmaniana, ¿no? De que hay que reunir el alma con el síntoma, podríamos decir acá, después de todo el trabajito que hicimos, la herida con la cicatriz, podríamos reelaborarlo también, ¿no? En esta nueva idea. Hillman propone reunir al alma con sus síntomas, porque el alma no existe sin su patologización, es parte de su devenir. ¿Mm? Y servir al daimon cuando aparece con su patos es parte del trabajo de hacer alma. ¿Mm? Y la herida también, ¿no? Con la cicatriz. Remitir una a la otra, ¿no? Y entender que es un proceso que marca la discontinuidad de nuestro paisaje, lo vuelve diferente, lo vuelve, lo mancha, lo ensucia, lo rompe, lo rasga, y también es lo que habilita el proceso fundamental de anagnórisis y de reconocimiento. ¿Mm? Bueno, para cerrar, tendríamos mucho más para decir, pero les quiero leer un poema que escribí, que forma parte de mi libro, Perdida. Estas son las cosas que me da mucha vergüenza hacer, pero lo voy a hacer porque entiendo también que lo que escribí ya no es mío y tiene que circular de algún modo. Es el poema que cierra el libro. Perdida es un libro que publiqué en el 2022 y que habla justamente de una experiencia que es que, bueno, cuando era chica me perdí en la playa, ¿no? Es como está entramado justamente con la Odisea, por eso lo traje, y este proceso también de autorreconocimiento. Y bueno, en el último poema apareció esta idea de que el yo del futuro, un yo más consciente de la cicatriz, le hable a la herida del pasado, ¿no? ¿Qué le diría, digamos, este yo que ya cuenta con otras narrativas a esa parte que está perdida? Se los voy a leer. Vas a sentir que nadie entiende el dolor. Cortarte el pelo al ras de la garganta hasta que el filo divida en dos la oscuridad.
vas a dejar las cosas en su punto, como las piedras en ese instante previo a romper la cara del agua, y llevarte esa herida a los 30, para volver a perderte con un manto negro ladrando en el cristalino del ojo. Esta idea de que también te volvés a perder, ¿no? Así como te perdiste aquella vez, te vas a volver a perder muchas otras veces, y vas a sentir todo esto, y parte de poder decir, vas a sentir todo esto, y esta es la herida con la que vas a vivir, es la anagnórisis, ¿no? Es el proceso de reconocimiento, y esto es parte de una, ¿no? No, 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 no. Lo que cambia es el modo en el cual uno puede enriquecer eso que ocurrió, pero no cambia lo que ocurrió, ¿no? Eso es parte de una. Así que bueno, espero que les haya gustado. Quería dejar como 10 minutitos al menos para poder charlar con ustedes y que me digan qué piensan, qué sienten. Ahí está, Ale. Brillante como siempre, Adi. Brillante como siempre, hermoso, movilizante. Nos dispara, nos deja siempre moviéndonos, repasando, reconfigurando también toda esta nueva visión, ¿no? Porque también es una nueva visión de lo que hablábamos ayer, ¿no? Como cambiar las perspectivas, ¿no? Y eso me parece lo más rico, ¿m? El Congreso, de todo y de esto que estamos tratando de acercar, ¿no? Cambiar perspectivas, ayornarnos con nuevas perspectivas de distintos lugares, de la psicología, de la astrología, de lo que trajo Clau ayer, de lo que trajo Dalo también, ¿no? Como ampliar las perspectivas para seguir comprendiendo la vida, nuestro desarrollo, darle lugar, ¿no? Absolutamente, Ay, Laurita. 100%. Bueno, no, muy conmovedor tu Ujú. poesía, amiga. Gracias. Gracias, Em, amiga. no, también me quedé pensando en esto último que decías del sueño con el caballo, ¿no? Como a veces, porque me quedé pensando en esto de ceñirnos a la imagen, que es algo que vamos a trabajar un montón también, esta cuestión de ceñirse a la imagen, de detenernos en algún punto, porque al final no pretender sintetizar desde otro lugar o no pretender que el caballo sane ya rápidamente o buscar los recursos para ver cómo funcionaría, si entonces hiciésemos tal o cual cosa, que implica, ¿no? Como eso, detenernos un momento, como ese detenerse un momento, aparte de ampliar perspectivas, que por supuesto me parece que es fundamental, cambia el modo de producción, porque me quedé pensando en lo que surgió al final también en relación a lo político, a lo social, a la sociedad, al individuo y demás. Y me acordé bueno, de Les y que lo amo, ya saben los que me conocen, esta idea de que el modo de producción psíquico es el modo de producción político y social también, ¿no? Entonces, cómo de golpe poder detenernos un momento y, como vos decías, dialogar con eso que acontece en el sueño así como acontece y no de otra manera, tal vez en ese pequeño acto de humildad, de dialogar con eso, cómo cambiamos el modo de producción psíquico a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Como sin darnos cuenta ahí, inclusive a veces ya lo estamos haciendo y no lo sabemos, hablando de la cicatriz y de la herida. Y de todo esto que nos compartiste hoy, que es maravilloso, ¿no? Era eso, simplemente compartir eso. Muchas gracias, amiga, muchas gracias. Ahí, Abigail. Abigail tiene la mano levantada, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Bueno, acá en México es buenos días, ¿verdad? Yo nada más quería como agradecer porque me quedé mucho con la imagen del cuadro, de lo de sí, ¿verdad? Como que la posibilidad de que fuera bueno, eso ni va a funcionar, ni va a servir, o qué tal que le pone la piedra en vez de sacársela y cosas así, porque muchas veces, o sea, como que esto de leer o de entender la teoría que hay atrás, o el mito o el cuento que hay atrás del sanador herido, en el caso de los terapeutas, luego es mucho como de que, o sea, sí es hablar de la herida y todo, pero cuando sucede como ese detenimiento de que no es que sí estoy sintiendo la herida, o sea, no la estoy entendiendo, ¿no? Como que con esta imagen del libro en la cabeza y así es muy diferente porque la vida empieza a suceder muy distinto, ¿no? Y en ese suceder distinto, o puede suceder exactamente igual, pero relacionándote de manera diferente, es donde realmente ese trabajo de voltear a ver atrás y ver que las heridas se sintieron, o sea, como que, claro, o sea, es muy diferente luego a cuando se confunde de que, claro, es que ya lo entendí, ¿no? Ya lo leí en el libro y todo eso de la imagen. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con el tema porque
pues sí, como que me movió ahí un poco el ratón. Y pues bueno, vamos a escuchar las siguientes ponencias, ¿no? Muchas gracias. No, vos, Abby, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, me alegro, sí. El cuadro del Bosco es como para realmente hacer un taller entero sobre ese cuadro, ¿no? Y sobre tantos de él, ¿no? Pero bueno, sí, sin dudas. Para los terapeutas, para mí es fundamental relacionarnos con esa imagen. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, hermoso. Estamos todos así, en un Marian, manso sí. silencio. Yarisa está también saludando, agradeciendo. Oh, Patri, Marce, bello silencio. Un bello silencio, sí, tal cual. Yo creo que está bien dejarlo así porque creo que, bueno, quedó esa atmósfera de preguntas, de introspección, ¿no? Está bien, que cicatrice. Hermoso, Bueno, Ada, gracias. muchas Gracias, gracias, gracias. muchas gracias, gracias y Gaby. quédense porque, bueno, las ponencias que se vienen son geniales. ¿Qué te toca a vos, Ahora, Connie? ¿Ahora? ¿Después? ahora se viene Connie. Sí, bueno, no se pierda la ponencia de Connie porque, bueno, se las trae. A la 1:30 ahora. 1:30 nos vemos. Volvemos. Gracias. Hay Gracias. que dar la sala abierta igual, ¿eh? A la 1:30 retornamos. Gracias, gracias.